Ayer definimos el asunto de que el Evangelio de Juan tiene que ver con creer, y básicamente es la justificación cuando uno entra en la familia de Dios, te conviertes en un hijo de Dios. El libro de Primera de Juan tiene que ver con permanecer, y es el asunto de la santificación, que es vivir la vida cristiana, o cómo vivimos la vida cristiana. Vamos hoy al capítulo 1 y el versículo 7, porque vimos ayer el asunto de engañar a los demás diciendo que tenemos comunión con Él, pero viviendo en la carne, básicamente, en las tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Y la solución para ello, dice, es andar en luz, como Él está en luz. Porque Dios es luz, dice el versículo 5, y no hay ningunas tinieblas en Él. Vimos también que la persona que no camina con el Señor, no quiere venir al Señor porque entonces sus obras son expuestas. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, porque ya todos estamos iguales, todo está expuesto, nadie es más que nadie, porque todos somos pecadores y todos estamos en esto por misericordia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y es la única manera como podemos relacionarnos, así, sabiendo que el Señor nos perdona y disfrutando el perdón de Él. De hecho, esto es muy importante, porque cuando uno es religioso, básicamente se ve superior a los demás, porque uno hace cosas que nosotros hemos decidido que eso es lo que se hace para ser espiritual. Y como el otro no lo hace, entonces yo estoy encima del otro, yo soy más espiritual que el otro, y ya no hay relación, ya no nos podemos relacionar. Cuando una persona pone demandas humanas y reglas, y que tiene que ser de esta manera, o tradiciones, básicamente es el legalismo que nos hace mucho daño, porque destruye vidas, destruye hogares, destruye a nuestros hijos, porque nuestros hijos ven la hipocresía de los hermanos y también la hipocresía de sus padres, y ya no van a avanzar en el Evangelio. Yo recuerdo una niña que todavía ella ya es una mujer casada, tiene sus hijos, pero ella quedó casi vacunada contra los evangélicos. Digo contra los evangélicos porque el cristianismo es muy diferente. El pastor de la iglesia donde ella iba da una orden de que no pueden oír la música grupera de esas bandas que hay en el norte. Y la niña oía esa música, obviamente. Entonces da la orden de que tienen que romper todo eso porque es del diablo y etcétera, legalista, ¿no? Las cosas que nuestros hijos deben hacer, las deben hacer por convicciones, no porque tú les dices. Porque entonces cuando no te den a ti, van a ser muy diferentes. Eso tiene que ser por convicciones, no por miedo. Y esta niña, obviamente el papá, bien ordenado, hace todo eso, aunque ella no tenía ninguna intención de hacer lo que dijo el pastor. Un día que estaban visitando la casa de este pastor, la niña se cruza por el cuarto de uno de los hijos, y el hijo tenía un montón de pósters de esos grupos y un montón de CDs de los grupos. Ella se enojó, se amargó tremendamente. Dijo, este es un hipócrita bandido, que a nosotros nos obliga a comprar todo, pero el hijo de él tiene todo ahí empapelado de pósters de estos grupos, y él colecciona la música esa, y dijo, a nosotros nos obligan, y mi papá me hizo pedazos de discos, pero a él no. Y entonces se acabó el cristianismo para esta niña. Hasta la fecha no le interesa saber nada del Evangelio. ¿Por qué nos clasifica a todos como hipócritas? Y ese es el problema de no entender cómo se vive la vida cristiana. Si ven conmigo, esto no es nada nuevo. Primera de Juan fue escrita justamente para acabar con él. Se fue la luz, yo creo. Le apagaron allá. Le apagaron allá. ¿No debe ser? Como le prendieron, le apagaron ahora. Ya está. Bueno, parece que ya me devolvieron la voz y no tendría que gritarles. Sí, ya está. Tanto Primera de Juan como el libro de los Colosenses fue escrito para atacar a los gnósticos. Y es muy interesante que si ustedes ven conmigo en Colosenses, vamos a ver ahí. En Colosenses, este tipo de gente que enseñaban que básicamente para ser cristiano tienes que tener un conocimiento especial, unas ondas místicas. Miren lo que dice en el capítulo 2, y es a donde va Juan cuando habla de permanecer en él. No se trata de copiar a Cristo o decir qué haría Cristo en ese caso y yo le voy a copiar a él. Eso no es el cristianismo, ¿okay?
No es que tú vas a imitar a Cristo, que si Él haría eso, yo también lo voy a hacer. No, es que Él lo hace en ti. Es la vida de Él que se manifiesta en ti. No es tú copiando a Jesús, porque no vas a poder. No puedes copiar a Jesús, es imposible. Dice aquí en Colosenses 2, el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Eso se enseñaban que el llegar al cielo era como una escalera, decían ellos, y la escalera tiene peldaños, y uno de los peldaños es Jesucristo, pero también hay otros peldaños, y en esos peldaños están los ángeles, así que hay que adorar a los ángeles. También enseñaban unas cosas terribles, herejías satánicas básicamente. Ahora dice aquí, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, no ha entendido, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Imagínense lo agresivo que es Pablo frente a estas doctrinas legalistas, porque dice que tiene la mente carnal hinchada. Eso. Imagínense, tiene el cerebro hinchado por carnalote. El que enseña estas cosas, que vamos a ver ahorita, tiene la mente carnal hinchada. Y me encuentro con un montón de esos que hacen tanto daño, destruyen la iglesia. Y luego después, cuando ellos se quedan a cargo o son los patrones, no saben qué hacer. Y truenan también. Porque la destrucción, todo lo que es en la carne, acuérdense de David, que se quema y la familia se hace pedazos. Y dice aquí, no haciéndose de la cabeza, que lo que veíamos también, importante de estar bajo la cabeza. Andar, dice ahí, andar en luz es obviamente dependiendo en el Señor. Y la clave aquí es la vid y los pámpanos. La rama está pegada al tronco, la vida de la rama es la vida del tronco. La rama no tiene que preocuparse de que va a producir uvas. La única preocupación de la rama es de que esté pegada al tronco, porque el momento que ya no está pegada al tronco, ya no va a haber ningún fruto. ¿Me entiendes? Es interesante, con todo y lo que yo amo a mi esposa, cuando le regalo rosas, le estoy regalando flores muertas, porque ya las cortaron de lado. Y nomás es un asunto de días, ya ven cómo se ponen las rosas. Se agachan, se deprimen, se ponen oscuras y se secan. Regalamos flores muertas. Impresionante eso. Dice aquí no haciéndose la cabeza, no están dependiendo en la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y es a lo que les decía, que un cristiano sin la iglesia no va a crecer espiritualmente, no hay manera, porque necesitamos ser parte del cuerpo. Eso es lo que Dios determinó. El crecimiento lo da Dios, no le da a nadie, y es dentro del contexto de la iglesia. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, y esto en el contexto de la iglesia. De tal manera que el permanecer, si una persona dice que está permaneciendo en el Señor, debe estar dentro de la iglesia. De lo contrario es un fraude. Este no es un creyente que está creciendo, es un fraude. Y de esos veo muchos yo, que supuestamente no hay iglesia que les llegue, que no sé qué. Digo, ¿y a ti quién? ¿Y tú qué? ¿Y tú quién eres? La iglesia es del Señor, no es tuya. Alguna vez alguien se puso a hablar que yo debía hacer esto, o sea, digo, si yo no voy a hacer lo que tú dices, si quieres una iglesia, cómpratela, si quieres un pastor, cómpratelo, pero yo no estoy de venta. A mí me mandaron a hacer lo que el Señor dice, no lo que a ti te da la gana, y no les gusta eso, ¿sí? Pero no vamos a ir por ahí por esta mente carnal hinchada que quiere dominar, porque no vamos a aceptar eso. Y tampoco, como dice aquí, no están pegados a la cabeza, no tiene nada que ver con el Señor, no están participando en la iglesia. Eso sí, hablan y hablan que vamos a hacer esto, que vamos a hacer otro, pero nunca participan. Digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te callas? Ya nadie te cree, hablas demasiado, que vamos a hacer esto, que la iglesia necesita esto, que lo que... Digo, ¿y tú cuándo participas? Eres un bocón que habla demasiado, pero nunca se mete. Y siempre dicen, ustedes, oye, es nosotros, no es ustedes. Entonces tú no eres parte de la iglesia, entonces, por favor, entonces cállate. Aquí solamente vamos a participar los que somos parte de la iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, no hables. Es tremendo esto. Tremendo es porque el Señor a ese tipo de gente no lo soporta. Yo tampoco. Hace mucho daño. Metiendo reglas, metiendo programas, metiendo actividades que ellos mismos cuando se realizan no participan. Digo, oye, ¿y tú que eres el promotor? ¿Y dónde apareces tú? No, pues que estoy ocupado. Entonces, ¿por qué no te callas? Como dijo un pastor, ¿cómo dijo él?
Ni siquiera dijo, ya me alborotaste a las ovejas, dijo, ya me alborotaste el gallinero, dijo. Pues qué triste que ni siquiera es pastor, cuida gallinas. Estoy encargado de ovejas y ovejas bien sonzas, en serio. Y es por pura misericordia, tienes que entender esto. Esto es solamente en el contexto de la iglesia. Fuera de la iglesia no vas a crecer, hermano. Y tendrás que meterte y participar como miembro de la iglesia, no como un observador, porque nosotros no somos religiosos. Aquí todos participamos. Y tus hijos, al ver cómo te integras a la iglesia, ellos van a amar a la iglesia también. Y te voy a hacer una declaración. Escúchame bien esto. Y no te sorprendas. La manera como tú tratas la iglesia de Cristo, cómo la valoras, es exactamente cómo tratas y valoras a tu esposa. Tremendo es eso, pero es la verdad. Voy a repetir eso. Cómo tú tratas la iglesia del Señor, cómo amas o desprecias la iglesia del Señor, siempre la criticas o lo que sea, así tratas a tu esposa. No la valoras, etc. Porque no entiendes la conexión que hay entre Cristo y la iglesia y entre el esposo y la esposa. ¿Cuánto valor tiene tu esposa? Es el mismo valor que tú das a la iglesia de Cristo. Porque si el Espíritu Santo te gobierna, tú vas a dar un valor tremendo a la iglesia de Él, porque Él vino a morir por su iglesia. Y ese es el punto. Si estás fuera de la iglesia, estás hecho pedazo en tu hogar también. Tu esposa no te soporta. Y tú te quejas de ella. El problema no es ella, el problema eres tú. Agarra la onda. Que no estás funcionando como el varón que debe ser, como la cabeza espiritual que debe ser, como el hombre que Dios puso ahí para representar a Cristo. Y los hijos tuyos deben ver en ti al Padre Celestial. Si van a amar a Dios, es porque están viendo el reflejo del Padre Celestial en ti. Pero si no ven el reflejo de Cristo en ti, van a odiar el cristianismo. Y ya lo he visto por todos lados. Por todos lados veo eso. Y luego que no sirve la iglesia, oye, espérame, entonces no sirves tú porque tú eres parte de la iglesia, ¿o no? Esto es como, ¿han visto esas competencias que hacen en un velódromo, que son esa pista inclinada con las bicicletas, que salen 4 ciclistas y tienen que terminar los 4? Aquí tienes que terminar con tu familia. No solamente tú, no, pues yo ya llegué, y tu familia, no, pues quién sabe, se quedaron en la segunda vuelta ellos. Estúpido, perdiste todo, no ganaste nada. Esto es tremendo, hermanos. No tienen ustedes la idea cómo me duele ver muchachos desquiciados y que le echan la culpa al pastor de jóvenes. ¿Cuál pastor de jóvenes? Esa es tu responsabilidad, déjate de sonceras. Si la responsabilidad de nuestros hijos es tuya, no es mía. O como vino un fulano, escuche este fulano lo que hace. Trae a la señora y a sus hijos a las reuniones y él se va. ¿Sabe yo que le dije? Sinvergüenza, patán, te prohíbo que traigas a tu esposa y a tus hijos a la iglesia. Te prohíbo, no las quiero aquí. La responsabilidad de ver por ellos no es mía. Yo no soy el marido de tu mujer, tú eres el marido. Y si tú no te haces cargo, no me las traes. No, pues se ofendió. Este bandido decía que él lleva a la esposa ahí porque ahí le enseñan a someterse a él. Qué bandido, sinvergüenza. Y mis hijos están ahí. Entonces por eso yo les digo, todavía no quieres saber nada del Señor. ¿Qué te pasa? Yo no soy el marido de tu mujer y yo no soy el responsable espiritual de tu casa, pero eres tú. Nosotros tenemos la responsabilidad de los pastores de la iglesia, hermanos, y es verdad, pero yo no soy el responsable de tu casa. Bien. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Porque si vamos a permanecer en el Señor, esto es en el contexto de la iglesia, y esto es básicamente asidos de la cabeza y dependiendo en Él y funcionando como Dios nos puso a funcionar. Y si no sabes cuál es tu papel en la casa, más vale que preguntes o aprendas, porque de lo contrario, la casa va a ser acéfala, es decir, sin cabeza, y eso no funciona. Y luego cuando los chicos están mundanos, etcétera, como vimos con David, el dolor que te va a causar eso no lo cura ningún ungüento, no lo cura. No hay dinero que sirva, no hay cosas que tengas, no importa quién seas, la fama que tengas, aunque hables bonito o hables disparates, no importa, eso no se cura con nada. Es demasiado doloroso, varones, demasiado doloroso. He visto hombres que darían todo lo que tienen con tal de ver que su hijo deje las drogas o deje de ser promiscuo o que su hija deje de ser una ramera.
quizás sin paga, pero está acostándose con todos los muchachos. Terrible, terrible, doloroso. Y los padres culpando a la iglesia, digo, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Si la responsabilidad de criar a los hijos es tuya, no es mía. Culpando a la iglesia, por favor, hermanos. La próxima vez que oigan a alguien haciendo eso, digan, ¿por qué no te callas? Y te acercas al Señor y caminas con Él. Ustedes no saben, no tienen ustedes la menor idea. Ahorita de las IGBs ya somos como 36. Y por todos lados todos están estudiando las lecciones. Dicen en Cuenca, Ecuador, que estuvieron algunos varones ahí, dicen, la fama que tiene IGB, ahora tiene mucha fama esa iglesia, porque el intendente de la policía de ahí de la ciudad, miembro de la iglesia, y obviamente cerró negocios de chamanes, prostíbulos, como haciendo el trabajo del intendente, ¿no? El Señor lo usó para aprender a uno de los delincuentes más buscados por la DEA de Estados Unidos, que ellos no pudieron agarrarle, lo agarró. Dios lo hizo. Entonces ya pueden imaginarse la fama y la cantidad de enemigos que tiene también. Y resulta que alguien sopló por ahí que es cristiano y que asiste a IGB. ¿Y qué cree que pasó con eso? Un montón de desgraciados ahora quieren meterse en IGB. Si nosotros no andamos buscando peligres, hermano, en ninguna de nuestras iglesias buscamos peligres. Si alguien viene al Señor, ¿por qué viene? Porque Dios los trae, si yo tengo que andar buscando, porque cuando yo los traigo, lo que traigo es más por problemas. Me disparan el zapato, hermano. Agarren la onda. Eso que nos enseñaron a nosotros de buscar procesos no es bíblico. ¿Quién añadía a la iglesia que el Señor iba a salvar? El mismo Señor. Pues la iglesia crece por Él. Lo que nos toca a nosotros es estar saludables y seguir creciendo nosotros. A veces tengo ganas en una de las iglesias poner un lechero afuera que diga, no se aceptan con más comensales. Ya tenemos suficiente gente. Porque no es solamente llenarnos de gente. Que diga la gente, dijo, mira, aquí hay 500 gentes, ¿y qué? Oye, a mí me dicen eso. La iglesia donde tú predicas debe haber muchísima gente. Digo, no somos muchos, pero todos somos cristianos. Y no me entienden. Saben que en esas iglesias numerosas, en los análisis que hacen, solo 15 de cada 100 son cristianos de verdad. El resto son simpatizantes. Si yo tengo 60 personas en la reunión, representan 400 de esas reuniones donde hay show o espectáculo religioso. Y con muchos problemas. Porque no saben cómo parar el homosexualismo, no saben cómo parar la promiscuidad, el adulterio, las borracheras, no saben. Entonces tienen que echar reglas desde arriba. Y son iglesias legalistas con puras reglas. Eso no es el cristianismo, hermanos. Y aquí querían hacer eso. Miren lo que dice aquí Colosenses. Dice aquí, en el 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, nuestra identificación con Cristo en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. En cuanto a los rudimentos del mundo, que es lo que el mundo enseña. Escuchen, ¿sabe lo que llaman los rudimentos, Pablo? La sabiduría más grande de este planeta son rudimentos para Dios. La sabiduría más grande del mundo, la necedad de Dios es más grande. Lo insensato de Dios es más grande que la sabiduría del mundo. La sabiduría de Salomón hace pedazo a la sabiduría de los chinos. Es impresionante. El problema es que no pasamos tiempo obteniendo esa sabiduría. Estoy hablando con un filósofo y ya saben que cuando hay un filósofo en la mesa, ellos se adueñan de la plática porque ellos son los sabios. Digo, oye, yo conozco un filósofo que hace ganas a ti. ¿Y sabes lo que dijo él? Dijo, el agua de los ríos va al mar, dijo, y el mar nunca se llega. Y me queda bien. ¿Qué habrá querido decir? Luego dice, el sol sale en la mañana y ya se oscurece y otra vez se apura para salir otra vez. Si tú lees la Salomón, es sabiduría totalmente humana y la conclusión de toda esa sabiduría es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Digo, lo que tú estás diciendo es vanidad de vanidades. Y hay uno que te hace garras a ti con esa filosofía que traes. Y lo peor, dice aflicción de espíritu. Y yo veo que tú tienes el problema porque con toda la sabiduría que tienes un vacío profundo.
Y me dicen, ¿y cómo sabes? No, es que no, yo no te conozco, yo no sé, simplemente así dice la Biblia. Porque tienes aflicción de espíritu. Y una persona que tiene aflicción de espíritu no le cura nada. Ni psiquiatra, ni psicólogo, ni viajes, nada. Está como este que va, era un francés que va al psiquiatra y dice, oye, dice, pero ando vacío y ando hueco. Dijo, ¿qué me recomienda? Pues viaja, dijo, ya lo hice. Métete con mujeres, ya lo hice. Dijo, entonces ya lo único que te queda, dice, si quieres un momento de alegría, vete a ver a Garrick, que era un cómico. Dice, pues yo soy Garrick. El psiquiatra se queda, pues ya ahora ya nada, ahora vete a ver al pastor con tus problemas espirituales. Es lo que les dicen. Usted no tiene nada, dice el problema que usted tiene es espiritual. Vaya a ver a Wilson, ay, hay unos que me mandan a sus pacientes aquí. Bandidos. Ahora, vaya y no le cobran nada. Tremendo. Dice, ¿por qué? Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo, cuando ya no vivimos en el mundo, os sometéis a preceptos? Miren los preceptos. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Felipe Yancey tiene un libro que se llama Al Cristo que yo no conocí. Y él estudió en Moody Bible Institute, que es un instituto bien conocido en Estados Unidos, que lo empezó Moody, el famoso evangelista. Y cuando él era estudiante ahí, dice que había una regla dentro del instituto que nadie de los estudiantes ni los profesores podían usar barba, no podían tener barba. Y dice que él siempre se confundía, porque cuando pasaba por la oficina central del instituto estaba la foto de Moody, del fundador, con tremenda barbota. Entonces él tenía que decir, pues hagan la barba, hagan un Photoshop o algo, quítenle la barba a esto. Mandamientos de hombres. Me invitan a predicar, no sé dónde, dicen que tengo que traer corbata. Yo sí llevé corbata, llevé 10 corbatas en una bolsa plástica. Y les dije, a mí me dijeron que había que traer corbata, tengo 10 corbatas aquí. Y si hay poder en la corbata, me pongo las 10 ahorita. Y sí me entendieron. Vamos a enojar. No me volvieron a invitar por un buen rato. Pues rebelde, soy muy rebelde. No soy rebelde, no soy tonto, es muy diferente. Si no se trata de mí. Que traigan, no sé qué, oye, si no voy a un desfile de modas, yo voy solamente a compartir el Evangelio. Y agradece que no viven estos días Juan el Bautista, porque salían a patadas a las iglesias evangélicas, no las sentaría. Greñudo, flaco, y hablando, que daba miedo, hermano. No puedo. O a ese apóstol Pablo, que aparece en una de las iglesias evangélicas, estos días lo sacan a patadas. Es que no soportan, no van a aguantar. No sé si ustedes conocen de Warren Wiersbe. Warren Wiersbe es un escritor prolijo. Él fue el predicador de la iglesia de Moody y tenía un programa de radio que se llamaba Back to the Bible, que es el regreso a la Biblia. Y para él es tan importante la Biblia, y es un viejito, él ya está grande. Y estoy sentado en un banquete, y era interesante porque él me conocía. Yo nunca me he presentado, y me dice, Wilson, si ya sabía de mí, y yo no sabía por qué. Porque simplemente en el ambiente donde se predica la cruz, entre ellos comentan quién está predicando la cruz y ya te conocen y oran por ti. Eso me sorprendió muchísimo. Que esos viejitos siempre están preocupados de quién va a continuar con el mensaje. Y cuando oyen a alguien que está compartiendo las lecciones, oran por esa persona. Porque dice, ya el Señor levantó a alguien para la nueva generación que oiga el mensaje también. Es impresionante eso. Y me dice David, Warren Wiersbe me dice a mí, oye, ¿sabes que yo me siento como un dinosaurio? Digo, ¿y por qué? Ya no pertenezco a esta era, dice. Me invitan a predicar y se ofenden porque predico la Biblia. Leo la Biblia y hago los comentarios y se ofenden. No sé qué quieren. Hoy día ya no puedes predicar la Biblia, dijo, ya, es una ofensa. No, hermanos. Ahora, no manejes ni gustes ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cuando alguien saca alguna idea, yo digo, oye, nomás yo quiero saber dónde dice eso en la Biblia, nada más, a mí nomás muéstrame dónde dice en la Biblia, y si tengo que pararme de cabeza, me paro de cabeza, pero si no, te callas tú, porque no voy a hacer caso de eso. Es que llego a una iglesia, miren,
Y yo, muchacho ingenuo, ¿no? Me dice el pastor ahí que para ser miembro de esa iglesia yo tengo que bautizarme. Digo, y a mí ya me bautizaron, no tengo que volverme a bautizar. No, digo, porque el bautismo, si no te bautizas aquí, es un testimonio de que eres cristiano, entonces nosotros no estamos seguros de que eres cristiano. Ah, digo, sé que no me crees. Ah, interesante. Digo, entonces tengo que bautizarme otra vez. Sí, dice, porque es un testimonio de tu fe, de que realmente eres cristiano. Digo, está bien, yo me bautizo. Digo, siempre y cuando el día que yo me bautice, se bautiza todos ustedes también, porque yo tampoco les he visto. Así que voy a tener que hacerlo para testimonio mío también, porque yo tampoco los he visto a ustedes. Así que era persona no grata. Y ya no me dejaron acercarme ahí porque era muy peligroso, ¿no? Demasiado peligroso. Siempre están acostumbrados a hablar con gente ignorante y les hacen pedazos. Y es cruel, porque mantener a una persona ignorante para controlarlo, ese es satánico. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que conocer toditos la Escritura, desde los chiquitos nuestros tienen que conocer la Escritura como es, hermano. Y eso es lo que nos toca a nosotros, y como padres nos toca enseñarles. No es responsabilidad del Eloy de Dionisio. El griego que era papá de Timoteo, ni se le menciona el nombre, no más que era el padre griego, pero quién sabe quién sería, porque él no hizo lo que debía haber hecho. Pero si sirves al Señor, aunque tengas el nombre más horrible, aparece en la Biblia, ya te voy a mostrar. Ya te voy a mostrar. Dice aquí, tales cosas, en el 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. No, dijo ese hermano, mira nomás, porque va al restaurante y él nomás pide una sopita, porque cuida el cuerpo. Dice, a mí no me den carnitas, hermano, porque eso es pecado. Pero en la casa, que bien que las come, ¿okay? Nomás delante de la gente es otra cosa. Y dice, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, duermen sobre clavos como los faquires, ¿no? Pero no tiene, ¿qué dice? Valor alguno contra qué. El rato ya se enteran que se ha metido con la hermanita no sé cuál, que no sé qué, que ya le robó a no sé quién. La carne sigue mandando, aunque aparentan. Es que ellos, hermanos, no es por ahí. Aquí andamos en luz. Y eso quiere decir que dependemos en el Padre, dependemos en el poder del Espíritu Santo y estamos cara a cara con Él, a cara descubierta. Y Él nos va aplicando la cruz cada vez. Y de cruz en cruz nos va transformando a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que quiere decir de gloria en gloria. Es cada vez que te aplica la cruz a diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ya hay comunión porque no hay nada de qué jactarnos. Todos somos fallutos y la sangre de Jesucristo nos libre de todos los pecados. Es decir, estamos dependiendo en Él y todos le estamos mirando a Él. No me estoy mirando a este hermanito. Aquí todos estamos mirando al Señor y Él es el que nos da crecimiento y vamos avanzando juntos. Ahora el versículo 8, avanzamos un poco más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Saben ustedes que hay quienes enseñan que ya no tenemos naturaleza vieja? ¿Saben quién es el promotor número uno de esas doctrinas y que está de moda en las librerías cristianas? MacArthur Jr. Tú lees el comentario de Romanos y dice que en la cruz el viejo hombre fue aniquilado, ya no existe, y que si pecas no eres cristiano. Y otro que es aliado de él, que se dedica a la lucha espiritual, no sé qué, se le fue un poco más adelante a decir que si pecas es porque traes demonios y hay que liberarte. Ahora sí hay demonios por todos lados. ¿Y saben a dónde lleva esas doctrinas? Escuchen esto. A un tipo en una iglesia evangélica le encuentran adulterando, a un creyente. Entonces el pastor me llama a mí para hacerme una pregunta. Escuchen esto. Esa es una zapada terrible. Me dice, Wilson, quería preguntarte algo del problema que tengo en la iglesia. No tengo nada que ver con él. Es un acto de misericordia hablar con él. Porque la gente me llama de diferentes iglesias y digo, mira, yo no soy responsable de ti. Los pastores, ellos son responsables de ti. Bueno, tú alguna vez fuiste católico, ¿verdad? Sí. Ok, yo no soy cura de tu parroquia. Vete con el cura de tu parroquia, porque más o menos me entiendes. Yo tengo que hacerme cargo tuyo. Yo tengo suficientes peligreses en tu cultura de los que tengo que cuidar. Yo no puedo hacerme cargo de un médico del hospital de aquí, no puedo hacerse cargo de todos los pacientes de todos los hospitales. Para eso están los otros médicos allá, ¿me entendiste? No, pues no me entiendo.
El punto es que esta persona viene a mí y me dice que este hombre le agarró en adulterio. Obviamente lo niega. Y lo curioso es que cuando alguien anda mal, le hacen una pregunta, ¿qué? Yo quiero pruebas. Y le, ¿para qué te enojas si eres inocente? Ya caíste, sonso. Ya tú mismo ya acabas de ahorcar. ¿Para qué te enojas? Si no eres culpable. O eres cínico, o eres culpable, una de las dos. Pero le ponen en el careo, o sea, le traen a la mujer, al amante, y ahora sí, ¿cómo se escapa? A ver, ¿qué va a hacer cuando tiene aquí a la amante y él ya va a decir que no? ¿Puede decir que no? Ya está difícil. ¿Y sabe lo que hace el tipo? Se tira al piso y empieza a hacer como hizo David, así se hace loco, como que está endemoniado. ¿Y sabe lo que me dice este pastor? Lo que pasa, dice que le hicimos una liberación porque a él había adulterado porque estaba endemoniado. Yo le digo, a ese tipo deben darle un Oscar. El teatrito que les armó, deben darle un Oscar. No te puedo creer que ustedes me creyeron, ¿no? Qué sajador es. Y supuestamente le sacaron el demonio y ahora sí ya está bien, hermano. Aquí vamos a sacar el demonio con la ratón. No hay ningún demonio, no es la pura carne. ¿Entiendes tú? Y si dicen que no tenemos pecado, es decir, que ya no tengo al hombre viejo adentro, estamos en un problema. Porque ahora sí ya nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Ya aceptamos nuestras propias mentiras. Y una de esas mentiras mayores es que realmente el diablo quiso hacerlo. O sea, yo no soy el culpable de mis actos, es que el diablo quiso hacerlo. Yo estaba bien, hermano, y de pronto el diablo, ¿cómo dicen acá? No es mechudo, ¿cómo es que lo dicen acá? ¿Ah? El chamuco, esa es la palabra. El chamuco dice, ¿qué te crees tú tan importante que el diablo se va a encargar de ti si él solamente puede estar en un lugar a la vez? Estará preocupado de algún líder en el mundo, en Europa, en algún lado, va a estar preocupado y sabe que existes tú. ¿Para qué le metes? ¿A poco sí? Se tiene la idea del diablo como que el diablo anda en todos lados. Y espérame, ese no puede hacer nada sin pedir permiso. ¿Sabías eso tú? ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó a Gadara, que estaba ahí un muchacho endemoniado? Estaba desnudo, le encadenaba y rompía las cadenas. Y dice uno de los espíritus que estaba adentro, dice, Jesús, no nos atormentes antes de tiempo. Solo la presencia del Señor los atormentaba. La presencia, él apareció ahí y ya estaban atormentados los demonios. Y el Señor dice, ¿cómo te llamas? Dijo, Legión, porque somos muchos. ¿Sabes que una legión de soldados romanos eran 5.000 soldados? 5.000 demonios de una persona no lo podían amarrar, no lo podían. Y uno de los demonios dice, déjanos ir a los cerdos, déjan pedir permiso. Y el Señor los dejó ir y se fueron al barranco, ¿se acuerdan? Y el hombre se quedó libre. Lo vistieron y no quería despegarse del Señor. Obviamente el Señor no le dejó que haga eso. Tenemos unas ideas bien raras, hermanos. Tenemos que ubicarnos en la Escritura. Esto es un asunto de la carne y todavía tienes la carne adentro. El ejemplo de eso es, en el Antiguo Testamento, el cuadro que nosotros tenemos es Faraón. ¿Sí? Faraón representa al Dios. Manda y tienes que obedecerlo. Y el Dios está bien tremendo. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ok? Vamos a Génesis. ¿Hasta qué horas tenemos? Si quieres, no, tenemos un break a desayunar y continuamos con la Ok, listo. Recuerden que vamos a Génesis 47. Ahorita vamos a desayunar. Pero déjenme hacer una oración primero. Pongamos de pie por orar. Vamos a orar de una vez por los alimentos. Huele rico como siento y la comida es bien sabrosa. Señor, tuyo es el poder, el dominio, el imperio. Tú mandas, eres soberano. Nadie absolutamente puede hacer lo que le da la gana. Tú estás en control de todo, Señor. Y eso es un alivio. Un descanso para nosotros. Esperanza para nosotros y nuestra familia, para nuestros hijos. Solamente, Señor, que nuestra vida refleje a ti. Que ellos se enamoren del Cristo que obra en nuestra vida.
que ellos quieran al Cristo de papá, que es todo amor, que es todo poder, que te vean a ti en nosotros, Señor. Eso es un milagro, porque nosotros somos fallutos, la mayoría del tiempo carnales, un fracaso. Señor, tiempos como estos sí nos hacen reflexionar. ¿Dónde estás tú en nuestra vida? ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Lo más importante, lo secundario, o simplemente un objeto que nos ayuda cuando estamos en apuros? Señor, tú eres el Rey del universo, creador y sustentador de todas las cosas, y encima de todo nuestro Padre. Muchísimas gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros, por proveer para nuestras necesidades, por estos alimentos. Gracias, Señor. Te ruego por cada familia aquí representada, por mis hijos, por mi esposa, por los hijos, las esposas que están aquí representadas en mis hermanos. Somos una familia en Cristo y te damos la gloria en tu nombre. Amén. Vamos a servirnos, hermanos.